La tragedia de la cultura moderna, una visión de la fragmentación del individuo. La dialéctica entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva en la modernidad según Simmel. George Simmel, uno de los pioneros de la sociología moderna, en su obra La tragedia de la cultura moderna reflexiona sobre la relación entre el individuo y la sociedad en el contexto de la creciente complejidad de la vida moderna. Simmel identifica una tensión fundamental entre la cultura subjetiva, la capacidad de los individuos para desarrollar sus propios talentos y creatividad, y la cultura objetiva, el conjunto de logros científicos, artísticos y tecnológicos que se desarrollan independientemente de los individuos. En este ensayo, se explorarán tres conceptos clave de Simmel: la fragmentación del individuo, la alienación por la cultura objetiva y la tragedia de la cultura, analizando cómo estos conceptos siguen siendo relevantes para entender la dinámica entre el individuo y la sociedad en la modernidad. La fragmentación del individuo en la modernidad. Simmel argumenta que en las sociedades modernas el individuo experimenta una creciente fragmentación debido a las demandas contradictorias de la vida urbana y del trabajo especializado. En lugar de desarrollar una identidad unificada, el individuo moderno se ve forzado a adoptar múltiples roles y adaptarse a diferentes esferas de la vida social. Según Simmel, el individuo no puede abarcar todos los aspectos de su vida, sino que es fragmentado en partes, cada una de las cuales sirve a una función específica dentro de la estructura social. Esta multiplicidad de roles y funciones genera una sensación de alienación y desconexión, ya que el individuo pierde el control sobre las diferentes partes de su existencia. En el mundo contemporáneo, esta fragmentación sigue siendo evidente, especialmente con el aumento de la vida digital y la hiperconectividad, que exigen que las personas naveguen entre múltiples identidades y expectativas. Cultura objetiva y alienación. Otro concepto crucial en la obra de Simmel es la cultura objetiva, que incluye las creaciones científicas, tecnológicas y artísticas que se acumulan a lo largo del tiempo y que, según él, escapan al control de los individuos que las produjeron. Mientras que la cultura subjetiva se refiere al desarrollo personal y la capacidad creativa de los individuos, la cultura objetiva adquiere una vida propia y termina dominando a los seres humanos, quienes ya no pueden controlar su crecimiento ni el uso que se hace de ella. Este proceso genera alienación, ya que los logros de la humanidad, en lugar de servir al individuo, se convierten en fuerzas opresivas que regulan y condicionan su vida. Un ejemplo contemporáneo de esta alienación es la tecnología digital, que, aunque creada por seres humanos, ahora organiza y condiciona la vida cotidiana de maneras que escapan al control individual. La tragedia de la cultura. La tragedia de la cultura, concepto central en el pensamiento de Simmel, surge de la tensión entre la cultura subjetiva y la cultura objetiva. A medida que la cultura objetiva crece exponencialmente, los individuos encuentran cada vez más difícil mantenerse al día con el conocimiento y los avances que esta cultura produce. Para Simmel, la tragedia consiste en que los productos de la cultura que debían enriquecer la vida individual terminan por oprimir y dominar al individuo. Esta tragedia no solo implica una pérdida de autonomía personal, sino también un debilitamiento de la capacidad del individuo para contribuir creativamente a la sociedad. En la actualidad, este fenómeno puede observarse en la sobrecarga de información y el ritmo acelerado de cambio tecnológico, donde el individuo parece estar siempre a la zaga de los desarrollos que él mismo ha generado. Relevancia contemporánea de la teoría de Simmel. Los conceptos de Simmel sobre la fragmentación, la alienación y la tragedia de la cultura siguen siendo altamente pertinentes en el contexto actual. La globalización, la digitalización y el avance imparable de la tecnología han exacerbado las dinámicas que Simmel identificó en el siglo XIX y principios del XX. La vida moderna exige a los individuos que se adapten a una multiplicidad de sistemas económicos, tecnológicos, sociales, que operan de manera independiente de sus creadores. La tragedia de la cultura se manifiesta hoy en la incapacidad del ser humano para controlar las instituciones que él mismo ha creado, como el mercado global o los algoritmos que gobiernan gran parte de la interacción social en línea. George Simmel, con su obra La tragedia de la cultura moderna, ofrece una crítica profunda de la modernidad que sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. La fragmentación del individuo, la alienación por la cultura objetiva y la tragedia de la cultura son fenómenos que afectan profundamente a la vida moderna. Los avances tecnológicos,
El ritmo acelerado del cambio y la complejidad de las instituciones contemporáneas reflejan las preocupaciones de Simmel sobre cómo la cultura creada por los seres humanos puede convertirse en una fuerza opresiva que domina a los propios individuos. En última instancia, la obra de Simmel nos invita a reflexionar sobre el precio que pagamos por el progreso y sobre la necesidad de equilibrar la creatividad individual con el crecimiento impersonal de la cultura objetiva.